Antes de que existiera este inmenso universo, en un tiempo y lugar remotos, sucedió algo increíble, algo que esconde un enigma que no se puede simplemente contar con palabras. ¿Qué misterio podría ser tan profundo que precede a la existencia misma del cosmos? El libro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, nos dice que algo impresionante ya estaba en marcha antes de que se creara el mundo. Pero, ¿qué secreto tan grande pudo haber sido guardado con tanto celo hasta el momento preciso de su revelación? Este secreto se guardó bajo llave hasta que, en el momento justo, se reveló con una intención divina. ¿Podríamos imaginar qué planes estaban siendo trazados en ese entonces? El libro del Génesis, que cuenta cómo empezó todo para los seres humanos, narra de forma épica los sucesos que marcaron el inicio de nuestra historia. Pero, ¿qué acontecimientos ocurrieron en el escenario celestial antes de que se escribieran las primeras líneas de nuestra existencia? Esta narración nos invita a sumergirnos en una exploración profunda, a preguntarnos sobre los misterios no revelados. ¿Qué es lo que realmente ocurrió antes de que se dijera hágase la luz? ¿Cuál es la historia no contada de los preparativos celestiales para la creación del mundo tal como lo conocemos? Cada palabra, cada relato, nos acerca más a comprender ese plan divino, pero aún hay preguntas que despiertan nuestra curiosidad y nos impulsan a seguir buscando respuestas. ¿Estás listo para adentrarte en este misterio y descubrir lo que ha sido cuidadosamente guardado a través de los milenios? Aunque la historia no se sumerge en lo que pasó antes del principio de todo, Moisés, quien escribió inspirado, decidió no hablar de lo que existía antes de nosotros, enfocándose más bien en nuestra existencia en este mundo que ya estaba aquí antes de que todo comenzara. Dios ya estaba ahí, en todo su poder, incluso antes de que existieran el tiempo, el espacio y todo lo que conocemos del universo. Dios simplemente existía. La Biblia nos da pistas sobre lo que pasaba antes de que todo empezara, mostrándonos la relación tan grande y profunda entre Dios y Jesús, su Hijo. En Juan 17, un capítulo muy especial de la Biblia, se nos da una mirada a ese tiempo misterioso. Aquí es donde podemos sentir cómo Jesús, hablando con su Padre, nos comparte lo más profundo de su corazón. Aunque hay muchas oraciones importantes como las de Salomón, Abraham y Moisés, la de Jesús es sin duda la más impresionante que se ha registrado en la Biblia. En Juan 17, 1-5, Jesús mira al cielo y habla con mucha pasión: Padre, ha llegado el momento. Haz que tu Hijo brille para que Él también te haga brillar. Le diste poder sobre todos, para darles vida eterna a aquellos que elegiste. Y la vida eterna es conocerte a ti, el único Dios de verdad, y a Jesucristo, a quien enviaste. Yo te hice quedar bien aquí en la tierra, completando lo que me pediste hacer. Ahora, Padre, déjame estar contigo, mostrando la grandeza que tenía junto a ti antes de que todo empezara. Con estas palabras, Jesús nos muestra la gloria divina que tenía con su Padre antes de la creación del mundo. En este instante tan especial de la historia, se nos permite echar un vistazo a la magnificencia que existía antes de que se creara la tierra. El libro del Génesis, aunque empieza contando cómo se crearon los humanos y todos los seres vivos, deja en claro que la historia de Dios no comienza ahí. La Biblia dice que Dios ya estaba ahí desde el inicio, cuando el universo se abrió en todo su esplendor. Se nos presenta a Dios como alguien eterno, que siempre ha estado y siempre estará. Varios versículos en la Biblia apoyan esta idea. En Génesis, desde el primer capítulo, la palabra Dios se usa como Elohim, que es plural y se traduce como dioses. Esto nos da a entender que Dios es una Trinidad, tres personas en una sola esencia divina. Aunque esta forma de hablar puede resultar extraña, es precisa desde el punto de vista teológico y refleja la complejidad de la naturaleza de Dios. Las oraciones sinceras muestran lo que realmente pensamos y sentimos por dentro. A través de lo que Jesús dijo en su oración en Juan 17, podemos entender quién es realmente y qué siente. En esta oración,
Jesús habla de varias cosas importantes que también se mencionan en otros lugares de la Biblia, como su objetivo de hacer que Dios sea reconocido y admirado. Empieza pidiéndole a Dios que lo haga brillar porque ha llegado el momento de mostrar su grandeza. Pero es importante entender que Jesús no pedía esto por vanidad. Lo que quería era que, al reconocer su grandeza, también se reconociera la de Dios. Sabía que solo si Dios atendía su pedido de hacerlo brillar, Él podría, a su vez, hacer que Dios brillara. Durante su tiempo en la tierra, Jesús no esperó hasta ser crucificado para hacer que Dios fuera reconocido y admirado. Toda su vida fue una muestra de cómo honrar a Dios, desde que nació humildemente, pasando por su circuncisión y la ceremonia en el templo, hasta su vida sencilla en Nazaret. El recorrido de Jesús aquí fue una senda increíble que tenía como meta honrar a Dios. Todo lo que hizo, cada palabra que dijo, los milagros y las curaciones, eran formas de mostrar lo grandioso que es Dios. Cada sermón conmovedor, cada persona a la que curó con sus manos llenas de amor, los consejos que dio a sus seguidores, cada vez que enfrentó a los líderes religiosos sin escrúpulos, sus respuestas inteligentes y cada gesto de ternura, iban dirigidos a un solo fin, hacer que Dios sea reconocido y admirado. Cuando Jesús dijo, «He completado la tarea que me diste», lo hizo con una confianza total, como si ya hubiera logrado lo de la cruz. En su oración, pidió que Dios lo hiciera brillar con la misma grandeza que Dios tiene. No pedía ser independiente, como muchos quieren para sí mismos, sino que mostraba su completa dependencia de Dios. La diferencia es enorme. Jesús no buscaba ser el centro de atención por sí mismo, sino compartir ese reconocimiento con Dios. Este punto nos muestra la gran diferencia entre depender de alguien y querer ser totalmente independiente. Mientras muchos desean ser el foco de atención, Jesús quería que esa admiración fuera para Dios, en completa sintonía con Él. Al decir, «con la grandeza que tenía contigo antes de que el mundo existiera», Jesús dejó en claro que sabía que existía antes de todo y que su vida tenía un origen divino. Era consciente de un tiempo antes del tiempo, donde Él y Dios compartían su esplendor. Jesús solo podría decir esto de manera honesta si fuera realmente divino, al mismo nivel que Dios. Isaías 42:8 dice que Dios no comparte su esplendor con nadie, pero si Jesús y Dios lo comparten, ambos tienen que ser divinos. Un experto en la Biblia explicó que lo que Jesús más quería era volver a esa grandeza que dejó atrás para cumplir su propósito en la tierra. Este deseo de volver a su estado original muestra que siempre fue igual a Dios. Confirma que Él y Dios son lo mismo, tal como dice en Juan 10:30, «Yo y el Padre somos uno». En el Evangelio según Juan, se habla mucho de la importancia de Jesús. Juan apunta las veces que Jesús habla de su propia importancia. Esta oración tan especial muestra la razón verdadera de su estancia en la tierra. Los eventos que llevaron a su muerte en la cruz empezaron con una traición, y cuando dice ahora el Hijo del Hombre es glorificado, nos indica el motivo principal de su venida al mundo. Su destino era morir y volver a la vida para salvarnos, haciendo que tanto Él como Dios se honren mutuamente. Este intercambio muestra lo increíble que es Dios y nos enseña el camino que debemos seguir como cristianos. Todo lo que pensamos, decimos o hacemos debe ser para honrar a Dios. Es importante mencionar que Jesús, en su oración, no solo pensaba en Él mismo, sino que también pedía por nosotros. En Juan 17:24, expresa su esperanza de que quienes Dios le ha confiado puedan estar con Él y ver la grandeza que Dios le otorgó antes de que todo comenzara. No importa quiénes seamos o en qué nos convirtamos en nuestro viaje espiritual, todo se lo debemos a Jesús, quien se sacrificó por nosotros. Él oró para que estemos conectados con Él y nos mostró el camino ideal para llevar nuestra vida de oración. Al acercarnos al final del Nuevo Testamento, nos encontramos nuevamente con Jesús y su magnificencia en el libro del Apocalipsis. Aquí, Juan se encarga de relatar las visiones que tuvo. Nos presenta a un Jesús imponente, muy diferente a un hombre común. En Apocalipsis 1:12 y 13,
Juan cuenta cómo se giró para ver quién le hablaba y se encontró con una visión impresionante. Entre 7 candelabros de oro, vio a alguien parecido al Hijo del Hombre, vestido con una larga túnica y un cinturón de oro alrededor del pecho. La voz que Juan escuchó era tan impactante como el sonido de una trompeta. Esa voz impresionante venía del Alfa y Omega, el principio y el fin, quien está al inicio y al cierre de todo. Jesús se presentó así en Apocalipsis 1:8, resaltando que es divino y reina sobre todo el universo. Soy el Alfa y la Omega, el inicio y el final, dijo el Señor, el que existe, el que existió y el que vendrá, el Todopoderoso. Esta descripción tan vívida de Jesús en el Apocalipsis nos hace recordar su grandeza y su gloria eterna, que va más allá de lo que podemos entender. Claramente, la voz poderosa que se menciona pertenece a Jesús, ya que él mismo se identifica como el primero y el último. Este título subraya directamente su naturaleza divina, pues originalmente era un nombre dado al Señor Dios, el Dios de Israel. Hablar del Alfa y Omega subraya aún más esta idea, indicando que Él es el comienzo y el final de todo. Este pasaje del Nuevo Testamento es uno de los momentos en los que Jesús expresa abiertamente su divinidad, dejando a Juan asombrado por la voz que escucha, una voz que quizás no se parecía completamente a como recordaba la voz de Jesús cuando estaba en la tierra. Juan sabe que esta voz es de Jesús porque Jesús se identifica como el Alfa y Omega. Aunque Juan ya había pasado mucho tiempo con Jesús en la tierra, ahora tiene la chance de verlo de frente en toda su grandeza divina. La forma en que Jesús viste, con túnica y cinturón, nos hace pensar en el sumo sacerdote de la Biblia, mostrando que Jesús es el gran sacerdote para su gente. Este detalle del cinturón dorado, que también aparece en Apocalipsis 15:6, nos conecta con la idea de sacerdotes y ángeles en el cielo. Así, Jesús se muestra no solo como un rey sino también como sacerdote, una mezcla de roles que el pueblo judío de entonces comprendía bien. Siguiendo con la descripción, Juan dice que los ojos de Jesús brillaban como fuego, sus pies eran como bronce pulido, y su voz retumbaba como el mar. Su cabello era blanco como la lana, puro como la nieve, y sus ojos ardían como llamas. Sus pies brillaban como el bronce en el horno, y su voz era poderosa como el oleaje del mar. Apocalipsis 1:14 y 15. Esta manera de describir recuerda a cómo se veían los ángeles en el libro de Daniel, donde se habla de un ser con cuerpo reluciente, cara como un rayo, ojos como antorchas, brazos y piernas brillantes como bronce, y voz estruendosa como una multitud, Daniel 10:6. Y en Ezequiel, se menciona a seres con pies rectos y brillantes como bronce, Ezequiel 1:7. Los ojos ardientes de Jesús simbolizan su capacidad para verlo todo claramente, mientras que sus pies de bronce muestran su poder inquebrantable. La voz de Jesús, que sonaba como el estruendo del mar, muestra su increíble grandeza y fuerza. La manera en que Juan vio a Jesús no era para compararlo con ángeles, sino para destacar cuán grandioso es Jesús, presentándolo como alguien más glorioso que cualquier ángel. Sus ojos ardientes no solo muestran intensidad, como en las historias griegas, sino que también pueden simbolizar lo extraordinario de una mirada divina o angelical. Así como los pies brillantes de Jesús podrían representar la magnificencia de Dios, tal como se describe en Ezequiel 1:27. La cara de Jesús, resplandeciente como el sol, es una imagen poderosa que sugiere divinidad, algo común en los escritos griegos. Esta representación también se usa para ángeles y, de manera aún más especial, para Dios. Por lo tanto, Juan nos ofrece una imagen de Jesús que va más allá de lo que podemos entender. En Apocalipsis 1:16 y 17, Juan cuenta cómo ve a Jesús con 7 estrellas en su mano derecha y una espada afilada de 2 filos saliendo de su boca. Su cara era tan brillante como el sol en su máximo esplendor. Al ver esta increíble escena, Juan queda tan impactado que se cae a los pies de Jesús como si estuviera muerto. Pero Jesús lo tranquiliza, diciéndole que es el primero y el último.
Aunque Juan ya conocía a Jesús de su tiempo juntos en la tierra, no estaba listo para el impacto de verlo en toda su gloria celestial. Los 3 años que pasó con Jesús antes no fueron suficientes para prepararlo para este momento de ver a Jesús con todo su poder y majestuosidad. Fue entonces cuando Juan entendió la grandeza divina que Jesús había dejado atrás voluntariamente para vivir como humano, tal como dice Filipenses 2:7, donde se menciona que Jesús se hizo humilde, tomando la forma de un sirviente, hecho como uno de nosotros. La visión que Juan tuvo, mencionada en Apocalipsis 1:8, muestra claramente que Jesús tiene el control total sobre la vida y la muerte. Jesús es aquel que vivió, murió y ahora vive eternamente. Él posee las llaves de la muerte y del más allá, lo que demuestra que su poder es el máximo. Jesús es el único que ha vuelto de la muerte a la vida eterna y nunca morirá otra vez. Su grandeza y su naturaleza divina son únicas y su esplendor dura para siempre. La victoria que Jesús alcanzó sobre el pecado y la muerte es para siempre, no volvió a la vida para morir otra vez. Jesús tiene el control total sobre el más allá y la muerte, haciendo que su poder sobre la vida y la muerte sea absoluto. Algunas personas piensan equivocadamente que el diablo decide quién vive y quién muere. Pero en realidad, solo Jesús tiene el poder total sobre el destino final de todas las personas. Apocalipsis, en el griego antiguo, significa algo como un gran descubrimiento o revelación. El Apocalipsis es, entonces, la gran revelación sobre Jesucristo, quien es el centro de toda la historia. Este libro nos cuenta quién es Jesús y por qué es tan importante conocer esta información. Dios decidió mostrar estos detalles sobre Jesucristo a la humanidad y quería que sus seguidores los conocieran. Esa es una razón clave por la cual Dios reveló estas visiones en vez de mantenerlas en secreto. El Apocalipsis es una revelación verdadera, no algo que se deba guardar solo para algunos elegidos. Está hecho para ser compartido y entendido por todos. Mucha gente que lee la Biblia se interesa por quiénes son los hijos de Dios y los Nefilim, unos seres misteriosos mencionados en Génesis 6, 1, 4. También en el libro de Job, nos encontramos con Job, un hombre justo y fiel a Dios. A pesar de su buena vida, Job pasa por momentos muy difíciles y pierde mucho, lo que lo lleva a cuestionar y querer hablar cara a cara con Dios. Dios le responde a Job, empezando en Job 38, 4-7, haciéndole reflexionar sobre lo grandioso de su creación y preguntándole dónde estaba él cuando creó la tierra. ¿Dónde estabas cuando fundé la tierra? Si sabes tanto, dime. ¿Quién decidió su tamaño? Debes saberlo. ¿Quién trazó sus contornos? ¿En qué se apoyan sus cimientos, o quién colocó la primera piedra mientras las estrellas de la mañana cantaban y los ángeles, llamados hijos de Dios, expresaban su alegría? Así, Dios le hace ver a Job la maravilla de todo lo creado, recordándole el canto de las estrellas y la alegría de los ángeles en el momento de la creación. Dios le recuerda a Job lo increíble que es la creación, hablando de las estrellas del amanecer que cantaban y de los ángeles, llamados hijos de Dios, que expresaban su felicidad. Al hablarle así a Job, Dios quiere que se dé cuenta de que, cuando hizo la tierra, su sabiduría y fuerza eran mucho mayores que lo que Job podía comprender. Dios buscaba que Job entendiera que el poder y la inteligencia de lo divino están muy por encima de lo humano y que, por lo tanto, no se pueden comparar. Estas preguntas también eran una manera de hacerle ver a Job que hay muchas cosas que él no sabe ni puede entender. Al mencionar a las estrellas del amanecer y a los hijos de Dios celebrando, se nos muestra que los ángeles, conocidos de estas dos maneras, fueron testigos y se alegraron por la grandiosidad, fuerza y sabiduría de Dios en la creación. Pero hay un detalle en Génesis 6, 1, 4 que nos muestra otra parte de esta historia. Habla de uniones entre los hijos de Dios y las mujeres humanas, algo visto como incorrecto. Esto pasó cuando había mucha gente en la tierra, que vivía mucho tiempo antes del diluvio. Aquí surge la pregunta, ¿quiénes eran esos hijos de Dios?
Según las creencias del judaísmo antes de Cristo y los primeros cristianos, estos hijos de Dios eran seres espirituales o ángeles que se rebelaron contra Dios al casarse con mujeres humanas, creando así a los Nefilim, unos seres gigantes. Esta historia nos hace pensar en cómo era la relación entre el cielo y la tierra en tiempos antiguos. La Biblia no nos da muchos detalles sobre esto, dejando un enigma que sigue causando curiosidad y discusiones entre expertos y religiosos. Aunque no todos entienden esta historia de la misma manera, lo de los hijos de Dios y los Nefilim muestra lo complicada que es la relación entre lo divino y lo humano en los textos de la Biblia. Se consideran principalmente tres maneras de ver quiénes eran estos hijos de Dios en Génesis 6. La primera es la de los ángeles rebeldes. Esta idea más tradicional dice que eran ángeles que no obedecieron a Dios al casarse con mujeres humanas y tener hijos gigantes, los Nefilim. Esta interpretación piensa que cuando la Biblia habla de hijos de Dios, se refiere a ángeles, como se ve en partes de Job, donde hijos de Dios claramente habla de seres celestiales. La segunda idea es que los hijos de Dios eran grandes reyes o nobles que se casaron con mujeres que no eran de la nobleza. Esta opinión cree que hijos de Dios podría ser una manera de llamar a los líderes humanos con mucho poder. La tercera idea dice que los hijos de Dios eran los buenos descendientes de Set, que se unieron con los malos descendientes de Caín. Desde este punto de vista, la diferencia está entre las personas buenas y las malas, no entre humanos y seres de otro mundo. La idea de que los hijos de Dios eran ángeles caídos se apoya en cómo se usa el lenguaje y el contexto. En otras partes del Antiguo Testamento, hijos de Dios se refiere a seres celestiales. En Génesis 6:1 se menciona a los hijos de Dios de forma que parece diferenciarlos de los humanos. Esto lleva a pensar que no eran personas, sino algo más. Los hijos de estos seres y las mujeres humanas eran los Nefilim, descritos como gigantes y no completamente humanos. Aunque hay distintas opiniones, muchos expertos y teólogos tradicionalmente ven a los hijos de Dios como ángeles caídos. Sin embargo, todavía hay discusiones y diferentes puntos de vista sobre este tema. En el estudio de la Biblia, el pasaje de Génesis 6, desde el versículo 1 al 4, indica que los Nefilim vinieron de la unión entre seres espirituales y humanos. Los Nefilim son llamados los héroes de antaño, hombres de renombre. Aunque el texto no explica exactamente cómo aparecieron los Nefilim, dice que existían en esos tiempos y también después, cuando los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. La mención de los Nefilim junto con estas uniones sugiere que estos héroes famosos podrían haber surgido de la relación entre seres espirituales y humanos. Génesis no da detalles específicos sobre cómo se originaron los Nefilim, lo que añade misterio a esta interpretación. La carta de Judas también se menciona como una referencia a estos eventos. El versículo 6 habla de ángeles que dejaron su lugar de poder y su verdadero hogar. Aunque no detalla específicamente de qué se trata, hay quienes creen que Judas habla de ángeles que se fueron del cielo para vivir en la tierra, en un evento que podría estar relacionado con lo que pasó en Génesis 6. Estos puntos apoyan la idea de que los hijos de Dios se unieron a mujeres humanas y tuvieron a los Nefilim. Aunque esta idea pueda sonar extraña, es clave recordar que la Biblia narra muchos sucesos fuera de lo común y sobrenaturales. Los relatos bíblicos nos hacen ver que el mundo de Dios es más amplio de lo que podemos entender y que lo real a veces parece más increíble que la ficción. Esta forma de ver las cosas aún es popular entre muchos estudiosos y religiosos, aunque suene raro hoy en día. La verdad que nos presenta la Biblia va más allá de lo que podemos captar o esperar. Algunos expertos creen que los hijos de Dios mencionados son en realidad ángeles que decidieron ir en contra de Dios. Según esta idea, estos ángeles se rebelaron, tomaron forma humana y se unieron con mujeres. El versículo 6 de la carta de Judas es uno de los que respaldan esta teoría, ya que habla de ángeles que dejaron su lugar destinado y ahora están atados esperando el juicio final.
Primera de Pedro 3:19 y 20 también se usa para mostrar que Jesús anunció su triunfo sobre estos espíritus rebeldes mientras estaban encerrados. De acuerdo con esta interpretación, estos ángeles rebeldes influenciaron negativamente a la humanidad antes del gran diluvio. Es importante destacar que estos ángeles caídos son solo una pequeña parte de todos los ángeles, la mayoría sigue siendo leal a Dios. Los ángeles fueron creados para servir a Dios y seguir sus mandatos. No obstante, algunos eligieron desobedecer, convirtiéndose en los conocidos ángeles caídos. La Biblia dice que estos rebeldes fueron expulsados al infierno, a un lugar de oscuridad eterna, en espera de ser juzgados. Dios no dejó pasar el pecado de los ángeles, sino que los lanzó al infierno, atándolos con cadenas en oscuridad total hasta el día del juicio final, según dice 2 Pedro 2:4. Se dice que el jefe de estos ángeles es Satanás, quien se rebeló contra Dios, su creador, llevando a cabo una revuelta que terminó con su expulsión y la de sus seguidores, del cielo. Se creó el infierno eterno especialmente para el diablo y sus ángeles, aunque las personas que se alejan de Dios también podrían terminar ahí. La idea de que Satanás y sus ángeles son los verdaderos destinados al infierno eterno viene de ciertas interpretaciones de la Biblia y es una creencia que algunas corrientes del cristianismo sostienen. El infierno comenzó en el cielo como el castigo definitivo para quienes lideraron una gran rebelión, pero Dios también permite que otros acaben allí. Las personas son evaluadas por Dios basándose en las decisiones que toman libremente y la responsabilidad que se les ha dado para escoger su futuro eterno, sea en el cielo o en el infierno. Al final, el infierno es donde terminarán Satanás y los ángeles caídos, que son un tercio de los ángeles que se unieron a su rebelión. Dios mostrará su enfado hacia aquellos que se le opusieron, incluyendo a Satanás y a los ángeles que cayeron con él. Ellos no quedarán sin castigo. Aunque es complicado comprender cómo existe la gracia, la existencia de los ángeles caídos después de su rebelión es un hecho. Podríamos pensar que los ángeles son incapaces de fallar, pero la Biblia nos cuenta que sí pueden. Se dice que los ángeles caídos son un tercio de todos los ángeles que siguieron a Satanás en su intento de quitarle el poder a Dios y tomar el control del cielo. Pero este plan no funcionó, resultando en que Satanás y sus seguidores fueran expulsados del cielo. Algunos de estos ángeles que se rebelaron están ya en el infierno y otros están en la tierra, siguiendo diferentes rumbos. De acuerdo con lo que dice Génesis 6, algunos de estos ángeles se unieron con humanos, teniendo hijos gigantes con mujeres. Satanás es mucho más que un personaje de cuentos, con cuernos y de color rojo. Es un ser antiguo con un poder espiritual real que usa para hacer el mal y perseguir sus propios intereses. Tiene una enemistad particular contra los cristianos, buscando su ruina. Aquí van 3 puntos claves sobre la realidad espiritual. Primero, es un error pensar que Dios y el diablo son iguales pero opuestos. Eso sería darle demasiado crédito a Satanás. La diferencia de poder entre Dios y Satanás es abismal, con Dios siendo el creador supremo. Por más listo o fuerte que Satanás sea en su lucha contra Dios, nunca podrá alcanzar el poder del que lo creó. En resumen, ningún ángel, caído o no, puede igualarse al poder y autoridad de Jesús. Por otro lado, también es un gran error subestimar a Satanás. No es tan poderoso como Dios, pero sí mucho más que cualquier persona. Satanás es un engañador nato y un maestro de la manipulación que ha tramado planes malignos durante miles de años. Aunque debemos estar alerta ante Satanás, no necesitamos tenerle miedo. El hecho de que su verdadero nombre nos sea desconocido muestra que no es una gran amenaza para Dios en el ámbito espiritual. La derrota de Satanás ya estaba anunciada desde el comienzo. Por último, el desenlace ya se veía venir desde el inicio. Desde las primeras páginas de Génesis, Dios anunció que la serpiente sería derrotada, incluso después de que consiguiera engañar a Adán y Eva. Esta promesa se hizo realidad con el sacrificio de Jesús, quien, aunque herido de muerte, venció a la serpiente al dar su vida.
Esperamos con ansias el día en que esa promesa se haga totalmente realidad. Por eso, tenemos que estar listos para enfrentarnos a las batallas espirituales. Muchos, creciendo en estos tiempos modernos, solemos ignorar las realidades espirituales y las fuerzas invisibles que actúan. Aunque podamos aprender de ellas en libros y hablar sobre estas realidades, son pocos los que realmente se involucran. Al hacerlo, nos podemos encontrar con conflictos espirituales. Ignorar que estamos en una batalla es la manera más segura de perderla. El poder de Jesús es mucho más que palabras en un libro o la esperanza de una vida después de morir. Las batallas espirituales están sucediendo a nuestro alrededor todo el tiempo. Si queremos luchar bien en estas batallas, necesitamos apoyarnos en la oración, conectar nuestros corazones con Dios de verdad y desarrollar la habilidad para entender bien lo que pasa mientras intentamos hacer lo que Dios quiere. Nuestro enemigo puede ser fuerte, pero Dios es infinitamente más poderoso. La guerra espiritual es una lucha constante que nos afecta a todos en este momento. Hay dos bandos en esta guerra, uno liderado por Dios, que es todo poder y paz, y el otro por Satanás, conocido como el príncipe de la oscuridad. A nuestro alrededor hay un mundo espiritual, lleno de seres más numerosos, poderosos y con más recursos que lo que podemos ver. Espíritus, tanto buenos como malos, están entre nosotros, actuando de manera oculta. Algunos quieren ayudarnos y otros perjudicarnos. Existen dos reinos enfrentados, el de Dios, que trae bondad, luz y vida, y el de Satanás, que trae maldad, oscuridad y muerte. Estos dos reinos están en una batalla continua y no pueden vivir en paz entre ellos. El conflicto espiritual empezó cuando Satanás y sus seguidores fueron echados del cielo y crearon un reino de rebeldía que aún existe. Esta lucha seguirá hasta que Dios la termine con su poder absoluto. Es una batalla espiritual que todos debemos afrontar y necesitamos estar listos con la ayuda de Dios. Pablo nos recordó lo crucial que es recordar nuestro propósito final para poder aguantar los ataques del diablo sin pelearnos entre nosotros. Resaltó que nuestro enemigo real no son las personas, sino las fuerzas del mal que actúan en el mundo espiritual. Esta lucha espiritual no empezó cuando se creó el mundo. Muchos eventos ocurrieron antes de que la tierra fuera formada. Uno de estos eventos nos incluye directamente. Dios nos eligió y nos dio todas las bendiciones espirituales en el cielo por medio de Cristo, antes incluso de que existiera el mundo. Nos seleccionó para ser puros y sin falta frente a Él. Fuimos elegidos por un motivo especial y movidos por su amor intenso. La carta de Pablo a los Efesios es distinta a muchas otras del Nuevo Testamento. A diferencia de Romanos, que habla sobre lo que Dios hace en cada cristiano, Efesios trata sobre cómo actúa Dios en la comunidad de los que creen. Esta carta busca explicar ideas importantes que están presentes en todo el Nuevo Testamento. Es importante saber que Pablo escribió Efesios mientras estaba encarcelado. En esta carta, comparte enseñanzas profundas sobre el amor de Dios, sobre la Iglesia, y sobre la armadura espiritual que necesitamos para enfrentarnos a las batallas espirituales. Reescribir este texto para que sea fácil de entender para un chico de 17 años. Intentar hacer frases cortas. No hacer un resumen. Seguir la estructura del documento simplificando el lenguaje, pero conservando el significado original párrafo por párrafo intentando que haya el mismo número de palabras. Corregirlo a perfecto castellano, si es necesario utilizar más palabras para que quede poético y misterioso para el lector. Dios nos ha mostrado estas cosas a través de su Espíritu, porque el Espíritu Santo entiende completamente todo, incluso los secretos más profundos de Dios. Los planes divinos y las bendiciones que Dios nos ha dado son algo que va más allá de lo que podemos entender. Pablo dice que Dios nos ha dado todas las bendiciones espirituales posibles en el cielo gracias a Cristo. Estas bendiciones están disponibles para todos, tanto judíos como no judíos, en Efeso y en cualquier otro lugar.
Es clave entender que estas bendiciones espirituales no tienen que ver con cosas materiales, como el dinero o bienes físicos. En realidad, hablan de lo que recibimos en nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual y lo que heredaremos eternamente. Son mucho más importantes y valiosas que cualquier cosa material. Entre estas bendiciones espirituales se encuentran cosas como un corazón transformado, estar cerca de Dios, recibir una herencia divina y la promesa de estar con Él eternamente. Estas son las verdaderas riquezas de la vida cristiana y no tienen precio. Si no logramos ver la importancia de estas bendiciones espirituales, nuestra forma de ver la vida será muy limitada y superficial. Mucha gente vive solo para cubrir sus deseos físicos y materiales, olvidándose de las bendiciones espirituales que Dios nos ofrece. Pero, como fuimos creados a imagen de Dios, estamos hechos para vivir experiencias mucho más grandes y profundas. Tenemos que valorar y buscar esas bendiciones espirituales porque ellas enriquecen nuestra vida espiritual y nos acercan al plan que Dios tiene para nosotros. Según lo que Pablo nos cuenta, Dios quiere que tú conozcas todas las cosas buenas que están en los cielos y que son tuyas por estar unido a Cristo. Tener estas cosas es tan seguro como saber que fuiste elegido por Dios antes de que el mundo existiera. Cuando decimos, escogido, hablamos de que Dios nos ha elegido y señalado para ser parte de Él y de Cristo. Significa que personalmente fuimos seleccionados por Dios para formar parte de su plan de salvación. Esta elección no es aleatoria, sino que Dios la hizo deliberada e intencionalmente. También se usa para hablar de cómo Dios elige a los creyentes en Cristo para la salvación. Nos llama a apartarnos del mundo y a ser de Cristo. Jesús les recordó a sus seguidores que los había elegido para estar con Él y que los había destinado a dar frutos y permanecer unidos a Él. Dar frutos puede significar varias cosas, como crecer en la gracia y en la vida cristiana, y también ayudar a otros a encontrar la salvación en Jesús. Estas dos cosas van de la mano. A medida que crecemos en nuestra relación con Jesús, nos capacitamos para ayudar a otros a hacer lo mismo. La elección de Dios y las bendiciones espirituales que tenemos están profundamente conectadas con la tarea que Él nos ha dado. Como creyentes, debemos recordar que Dios nos eligió con un propósito y nos capacitará para cumplirlo mientras buscamos conocerlo y disfrutar de todas las bendiciones espirituales que nos ofrece. Las razones de su elección no son aleatorias ni cambiantes. Aunque no entendamos completamente esas razones, podemos confiar en que son sabias y buenas. La elección de Dios es conforme a su voluntad y no depende de nosotros. Fuimos elegidos en Cristo, lo que significa que la elección viene de fuera y no se basa en lo que hacemos. Dios nos unió a Cristo mediante la adopción, y esto excluye cualquier mérito humano. Fui elegido no solo para ser salvo, sino también para ser santo. Dios me eligió para ser su hijo adoptivo a través de Jesucristo, porque así lo quiso en su bondad y beneplácito. Esta elección no solo me salva y me cambia, sino que también me permite tener una relación cercana y confiada con mi Padre Celestial. Ser santo y sin mancha es como una imagen que muestra la pureza y perfección que Dios tiene para los que ha escogido. Al igual que en el pasado se ofrecían sacrificios perfectos en el altar de Dios, ahora Dios planea que aquellos que escogió sean santos a través de Jesucristo. Su elección no depende de lo que hacemos, sino de su amor y propósito. Nos eligió para salvarnos, hacernos santos y adoptarnos como sus hijos, todo para glorificar su gracia maravillosa. Es una obra increíble de Dios en nuestras vidas que debemos recibir con gratitud y alabanza. En la antigua Roma, cuando alguien era adoptado, obtenía todos los derechos legales de un hijo de esa familia. Pero perdía todos sus derechos en la familia anterior. Después de la adopción, se consideraba como una persona nueva en la ley, como si empezara de cero con su nueva familia. Todas sus deudas y obligaciones anteriores quedaban canceladas como si nunca hubieran existido. Del mismo modo, los creyentes son aceptados por Dios a través de Jesucristo, quien es el amado.
Esto destaca cómo Dios nos acepta por nuestra relación con Jesús. Así como Jesús fue completamente aceptado por Dios Padre en todos los aspectos, nosotros también somos aceptados en el amado gracias a la gracia de Dios. La aceptación de Jesús por parte del Padre fue total y completa. En Efesios 1, 7 y 8, Pablo dice que en Cristo obtenemos la redención, que es nuestra liberación y salvación gracias a su sangre. Él afirma, por su sangre, tenemos el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que nos ha dado con toda sabiduría e inteligencia. La sangre de Jesús pagó por nuestros pecados y nos perdonó completamente. Esto sucede debido a la generosa gracia de Dios, que nos dio con sabiduría e inteligencia. Solo en Jesús encontramos redención y perdón. Su gracia nos hace aceptables ante Dios, y su obra de redención es completa y efectiva para salvarnos. No hay redención sin Jesús y su sangre derramada en la cruz. Es crucial entender que la redención viene de su sangre, no de su poder, no es por su amor, sino por su sangre. Es importante comprender que necesitábamos redención porque estábamos espiritualmente muertos debido a nuestros pecados, como dice Efesios 2:1. Jesús nos dio vida cuando estábamos separados de Él por nuestras transgresiones. Aunque estábamos vivos físicamente, estábamos esclavizados por el pecado, el diablo y nuestra naturaleza pecaminosa, como se describe en Efesios 2:3. En aquel entonces, seguíamos el camino del mundo, siguiendo las influencias del príncipe del mal, Satanás, que actúa entre los desobedientes. Todos vivíamos bajo el control de nuestros deseos pecaminosos. Nuestro comportamiento era dirigido por nuestro lado pecaminoso, siguiendo los deseos humanos sin la guía del Espíritu Santo. Nuestras mentes estaban afectadas por el pecado. Por naturaleza, éramos como niños bajo la ira de Dios, al igual que todos. Merecíamos el castigo divino y una deuda que no podíamos pagar por nosotros mismos. Éramos enemigos de Dios, como dice Pablo en Romanos 5:10, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuanto más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. En Jesucristo encontramos la redención. Él murió en la cruz para liberarnos. Por la gracia de Dios, mediante nuestra fe en Jesucristo, hemos sido liberados del pecado y del juicio de Dios, como se dice en Romanos 5:9. Por eso, al ser justificados por la fe, tenemos paz con Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo. Al ser justificados y liberados del pecado por su sangre, podemos estar seguros de que seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Todo esto es para que quienes confían en Cristo vivan para glorificar a Dios, que es el propósito final de su plan. Efesios 1:9-12 revela cómo Dios planea glorificarse al revelarnos su voluntad misteriosa, según su buena voluntad que decidió en Cristo. Esto sucederá al final de los tiempos, cuando todas las cosas se unan en Cristo, tanto en el cielo como en la tierra. También hemos sido predestinados por Dios, quien nos eligió de antemano según su plan y voluntad. Todo esto es para que aquellos que confían en Cristo vivan para glorificarlo. 1 Pedro 2:9 nos dice que tú eres parte de un grupo especial, escogido por Dios, como si fueras de la realeza, perteneciente a una nación distinta, el favorito de Dios. Tu misión es hablar maravillas de quien te sacó de la oscuridad a una luz increíble. Es un hecho, Dios te eligió si crees en Jesús. Tu camino hacia el cielo no depende de lo que hagas, sino del amor y la misericordia de Dios, que te acercó a Cristo. Te salvaste y te libraste de ser juzgado, ganando el premio de la vida eterna a través de la fe. Y esto, no lo lograste con tu esfuerzo, sino que te lo regaló Dios, sin que tú lo merecieras. Efesios 2:8-9 nos dice que somos imperfectos y que no podemos llegar a ser gloriosos sin Jesús. Es por un regalo, la gracia, que somos salvados, gracias a nuestra fe. Y este regalo no viene de nosotros, sino que es un obsequio de Dios, no se consigue con esfuerzos, así nadie puede presumir. Romanos 3:23 recalca que todos fallamos y estamos lejos de ser perfectos ante Dios.
Romanos 6:23 nos hace recordar que el resultado de nuestros errores es el fin de todo, pero lo increíble de Dios es que ofrece, sin costo alguno, la vida eterna a quienes creen, todo gracias a Cristo Jesús, nuestro líder. En esencia, no nos escogieron por cómo somos, sino por quién es Dios. Él nos quiere involucrados en su gran proyecto del mundo. Efesios 2:10 lo pone así: somos su obra, creados gracias a Jesús para hacer el bien, en acciones que Dios ya tenía en mente para nosotros. Nos ha seleccionado para ser parte de su obra maestra, una pieza de arte viviente hecha en Jesús, renacidos y cambiados por dentro, listos para las buenas acciones que Dios imaginó para nosotros. Nos invita a seguir los caminos que Él diseñó, para vivir esa vida increíble que ya tenía planeada para nosotros. Moisés les dijo a los israelitas en Deuteronomio 7:9 porque Dios los había escogido. No fue porque fueran muchos, sino todo lo contrario, eran el grupo más pequeño. Los escogió porque los quería y para cumplir una promesa hecha a sus ancestros. Dios los sacó con fuerza de la esclavitud en Egipto, liberándolos de las manos del faraón. Así que deben saber que el Señor, su Dios, es alguien que cumple su palabra, manteniendo su pacto y lealtad por miles de generaciones con aquellos que lo aman y siguen sus reglas, como dice Deuteronomio 7. Al igual que Dios escogió a Israel por amor y no por sus logros, nos elige a nosotros de la misma manera. La idea de ser predestinados puede ser complicada, pero es importante entender que Dios nos escoge no por lo que hacemos, sino por su amor hacia nosotros. Para comprender por qué Dios nos hizo, debemos descubrir qué espera de nosotros. Una visión real es entender su plan y objetivo. Cada uno de nosotros nace con una misión única, igual que un inventor crea algo para solucionar un problema. Encontrar esta misión es lo que llamamos tener una visión, que es como se nos muestra el plan especial de Dios para una persona, un grupo o una entidad. Dios ya tenía un propósito para el profeta Jeremías antes de que naciera, diciéndole: antes de formarte en el vientre ya te conocía, antes de que nacieras ya te había escogido para ser profeta para las naciones. Jeremías 1:5. De la misma forma, Dios tenía un plan para el apóstol Pablo, quien dijo: pero cuando Dios, que me eligió desde el vientre de mi madre y me llamó por su bondad, decidió mostrarme a su Hijo para que yo lo diera a conocer entre los no judíos. Gálatas 1:15-16. Pablo fue creado con el fin de llevar el mensaje a aquellos que no conocían a Dios. Como Jeremías y Pablo, todos tenemos una razón de ser aquí. Necesitamos buscar a Dios y su plan para nosotros. Al conocer a Dios, ganamos fuerza, y con esa fuerza, podemos enfrentar los retos más grandes. A veces vemos creyentes que no llegan a ser todo lo increíbles que podrían ser en Jesús. Esto sucede por no saber algo importante. A cada uno se le da un papel único dentro de la comunidad de Cristo, como si fuéramos partes distintas de un mismo cuerpo. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es una parte de él. 1 Corintios 12:27. Dios nos invita a todos a trabajar juntos, y cada uno tiene una misión especial como parte de ese equipo. Somos como administradores de tareas específicas que Dios espera que hagamos. Trabajar para Dios no significa solo hablar desde un altar, es hacer lo que Él nos ha pedido. Por ejemplo, a Gedeón no se le pidió que diera sermones, sino que liberara a su gente en Israel, y a Abraham, que fuera una bendición para todas las familias del mundo. Tienes un propósito especial y una misión única que encontrar. Eso es lo que llamamos tener una visión. Esta visión te hace concentrarte y te da la actitud de un guerrero en una misión especial. A veces, Dios escoge a gente que no parece la más apta, como a Moisés, que tenía dificultades para hablar, pero fue elegido para liderar a Israel. No son solo tus habilidades las que te preparan para tu misión especial. Lo importante es encontrar la visión y el propósito que Dios tiene para ti y esforzarte por cumplirlo con todo tu empeño.
Esto a menudo significa que necesitarás ayuda divina, ya que la fuerza que viene de Dios es más poderosa cuando nos sentimos débiles, como dice 2 Corintios 12:9, mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios puede mostrarte esta visión de muchas maneras, a través de palabras, imágenes, o ambas, en un lenguaje espiritual que comunica su plan a los que ha escogido. Es crucial entender que soñar no es lo mismo que tener una visión, ya que una visión se adapta al nivel de comprensión de cada uno y puede expresarse con palabras o con imágenes. Aunque las imágenes pueden hacer más fácil entender, recuerda que fuimos creados con el fin de contribuir al reino de Dios. Igual que un arquitecto no empieza a construir sin un plan claro del edificio, no es raro que Dios tuviera un diseño para su reino antes incluso de crear el mundo. Dios no creó el universo por hacer algo, sino con una meta específica. Esta meta ya estaba decidida desde el principio, como muestra Mateo 25, donde se separan las ovejas y las cabras, demostrando que había un plan desde el comienzo de todo. El amor es clave en el diseño de Dios para su reino. No creó su reino porque lo necesitara, ya que Él ya tenía todo lo necesario. Sin embargo, lo hizo pensando en su Hijo y en su gente, con el deseo de bendecirlos. Aunque el objetivo principal de la salvación es darle gloria a Dios, también nos beneficia a nosotros cuando confiamos en Jesucristo, elevándonos también a nosotros. La Biblia nos dice que Dios existía antes que el universo y que está por encima de las leyes naturales que conocemos. Como dice el Salmo 90, 2, antes de que existieran las montañas o que crearas el mundo, desde siempre y para siempre, tú eres Dios. Pensar en la existencia de Dios antes de todo puede hacernos imaginar tiempos inmensamente antiguos, pero esa forma de verlo se queda corta. En realidad, Dios está más allá del concepto de tiempo porque Él mismo creó el tiempo. Puede entrar en nuestra realidad de tiempo y espacio y actuar en ella cuando lo considere necesario. Así, Dios no está atado por el tiempo como nosotros y ve el pasado, presente y futuro con total claridad. Además de poder estar más allá del tiempo y el espacio, Dios también puede interactuar e intervenir en nuestro mundo cuando quiera. Es normal preguntarse qué estaba haciendo Dios antes de crear el universo. Entender qué hacía Dios antes de empezar con la creación es complicado para nosotros, porque nuestras mentes humanas tienen sus límites. Aún así, la Biblia nos da pistas sobre lo que Dios estaba haciendo antes de crear todo, lo cual nos ayuda a entender mejor cómo es Él, cómo se relaciona con el mundo y qué planes tiene para Él. Al investigar estas pistas, podemos llegar a comprender más sobre cómo existe Dios fuera de nuestro tiempo y espacio y cómo planeó el desarrollo del universo. Este viaje de descubrimiento puede ser muy valioso y esclarecedor para aquellos que quieren conocer más a Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, amoroso Dios, hay momentos en que realmente deseamos sentir que estás cerca, ver algo que nos muestre que estás con nosotros y estar seguros de que cuidas de nosotros. Aunque confiamos en ti y en cómo nos guías, a veces queremos algo concreto que nos recuerde tu presencia, cuidándonos. Con humildad, te pedimos perdón por las veces que dudamos y te rogamos que hagas nuestra fe y entendimiento más fuertes. Nos arrepentimos por las veces que hemos cuestionado y tenido dudas. Te rogamos que nos ayudes a alcanzar un mayor nivel de fe y comprensión. Danos la sabiduría para ver más allá de lo que normalmente vemos y el coraje para confiar en tu plan perfecto. Que estemos abiertos a entender cosas nuevas y que nuestra fe se haga más fuerte cuando enfrentemos desafíos. Te hacemos esta oración llenos de humildad y agradecimiento por tu amor sin fin y tu orientación. Admito sinceramente que hay muchas áreas en mi vida que debo mejorar. Sé que tus bendiciones son clave para vivir de manera significativa y completa. Te pido que me rodees con tu presencia divina y me cubras con tu gracia. Dios querido, estoy muy agradecido por haber enviado a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme. Me deja sin palabras el amor tan grande que me tienes al permitir que Él diera su vida en la cruz para borrar mis errores. También te agradezco profundamente por regalarnos la Biblia, tu palabra,
que nos muestra con claridad tu plan para salvarnos a todos. Has sido mi consuelo, mi guía y mi inspiración en cada momento de mi vida. No tengo palabras para agradecer lo suficiente por el regalo del Espíritu Santo, que vive en mí, me orienta hacia la verdad y me acompaña en los buenos y malos momentos. Estoy agradecido por tu gracia sin límites, tu misericordia constante y tu amor firme que me apoyan todos los días. Mi corazón se llena de agradecimiento cada vez que oro ante ti. Me siento pequeño ante el gran amor que tienes por mí y por todos. Enviaste a tu Hijo, Jesucristo, para salvarme pagando el precio de mis errores, dándome la oportunidad de una vida eterna. La Biblia es un tesoro que me enseña tu plan para salvarnos a todos, ofreciéndome consuelo, fuerza y orientación para enfrentar los desafíos. Lo que más me asombra es el Espíritu Santo dentro de mí, que me consuela, me guía y me lleva a entender toda la verdad. Tu amor y misericordia no tienen fin, y siempre te estaré agradecido por las bendiciones que recibo cada día. Padre Celestial, te ruego que me ayudes a ver más claro y amarte más profundamente cada vez que leo, estudio y reflexiono sobre tus palabras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.